Muy bien, vamos a ver la estrella del dolor. Concretamente, en el caso de Juan vemos que claramente hay una cadena de cierre causal, dominante, principal. Entonces, esa cadena de cierre obliga a que las dos cadenas antagonistas, la de apertura y la de inspiración-expiración, que serían las profundas, sea donde se manifiesta el dolor, porque son las que tienen que esforzarse para equilibrar ese aumento de tensión y de acortamiento de la cadena de cierre. Entonces, en el caso de Juan, el dolor aparece por el trapecio, que es cadena de apertura, y por las cadenas profundas, por ejemplo los escalenos que están comprimiendo al plexo además y le generan también el dolor braquial. Pero todo empieza en la cadena de cierre. O sea, si nosotros corregimos la cadena de cierre, automáticamente vamos a liberar estas cadenas antagonistas que son las que manifiestan el dolor. Evaluando el origen del problema, como te acabamos de mostrar cómo se hace, vamos a resolver varios problemas a la vez. ¿Sí? Eso es lo más importante. Tanto un problema postural, una cifalordosis, como el de Juan, problemas de movilidad, la movilidad de hombro, el dolor cervical o lumbar. ¿Por qué? Porque si tratamos la cadena original, automáticamente se revierte el resto de los problemas. Esto no quiere decir que esto se puede complementar con técnicas específicas, incluso con alguna técnica sintomática, pero empecemos por el trabajo causal, que automáticamente esto nos despeja todo el panorama y es lo que va a mantener la corrección. Todos dependen de las cadenas causales, o sea, corrigiendo la cadena de cierre en Juan y la cadena de extensión secundariamente, solucionamos los distintos problemas. La clave es encontrar el origen de la disfunción, poco como te explicaba también en el primer seminario. Muy bien, vamos a la segunda clave. La segunda clave es la corrección del origen. O sea, ya tenemos la evaluación, ahora vamos a la corrección. Muy bien, entonces, sabemos dónde está el problema. Ya sabemos cuáles son las cadenas que hay que tratar, entonces podemos deducir la corrección. O sea, una vez que aprendes el funcionamiento de las cadenas y cómo evaluarlas, luego seguro que tienes un montón de recursos para corregirlo. Entonces, a partir de ahí puedes utilizar muchos de los recursos que ya tienes adaptados a este concepto, ¿no? Lo principal, la base para poder conseguirlo es entender la fisiología y saber evaluarlo. Entonces, la clave es corregir esa restricción facial. Para corregir la restricción facial, ¿sí? ¿Te acuerdas lo que te mostré del modelo de tensegridad? Es que es un tema siempre de aumento de tensión en alguna cadena, acortamiento. Entonces es un juego de tensiones. Básicamente, para corregir, lo que tenemos que hacer es jugar con la tensión, o aumentando o quitando la tensión del punto de anclaje bloqueado. Esta va a ser la base de las técnicas. Luego se pueden combinar con otras, hacer distintas combinaciones o modificaciones, pero la base es jugar con esta intertensión, ¿no? Que es la clave de los problemas. Básicamente modificando las tensiones de lo que nosotros llamamos sistema de tensiones recíprocas, que no es otra cosa que las cadenas miofaciales. La cadena miofacial se basa en el sistema facial funcionando dentro del modelo de tensegridad y a eso le llamamos sistema de tensiones recíprocas. Muy bien. El principal arma para corregir la retracción facial es la puesta en tensión mantenida. Dentro de toda la artillería que podemos utilizar, esta es una de las claves. Y aparte la más sencilla y la que se puede aplicar muy rápidamente. Puesta en tensión mantenida de la cadena causal, no de la cadena reactiva que es la que manifiesta el dolor, de la cadena que lo está generando. Entonces, poner en tensión no es lo mismo que estirar, porque poner en tensión es llevar el tejido de acuerdo a sus posibilidades, no sobrepasarlas. Entonces, es muy importante no pasar ese nivel, ¿no? Fisiológico, digamos.
A partir de la puesta en tensión, las correcciones se van generando casi automáticamente. Puesta en tensión mantenida porque nosotros hablamos de mantenerla 2 minutos. ¿Sí? 1 minuto y medio, 2 minutos sería el tiempo. Nuestra propuesta correctiva la hacemos a partir de posturas de puesta en tensión de cadena, en primer lugar. O sea, básicamente vamos a buscar posturas que nos permitan poner en tensión esa cadena que queremos trabajar. En el caso de Juan, va a ser la cadena de cierre, va a ser la cadena de extensión. Muy bien, entonces eso lo llamamos posturas de cadena, que luego la podemos combinar con distintas técnicas manuales. Sobre estas posturas de puesta en tensión, que te decía PPT, ¿no? A eso le vamos a agregar acciones respiratorias, como favoreciendo o la inspiración o la expiración, de acuerdo a cuando hacemos la evaluación, cuando yo te decía con qué parte respira, cuál es la zona que está bloqueada. La zona que no se mueve, tenemos que favorecer la ins, y en la zona que se mueve, la expiración, también apneas mantenidas. Aquí podemos utilizar también el trabajo hipopresivo, acciones segmentarias, luego, o sea, localizadas en determinado segmento, que las trabajamos primero en estático, pero luego también lo trabajamos en dinámico. Ya vas a ver cómo hacemos esta combinación. Te vamos a mostrar cómo lo hacemos. Y ahora, ¿cómo corregimos los problemas de nuestro paciente? Que era una cervicalgia izquierda, sifilordosis, protusiones discales, movilidad de hombro derecho limitada y respiración infraumbilical. Estas son las principales, ¿no? ¿Cómo lo corregimos? Bueno, básicamente la clave es corregir lo que ya evaluamos, o sea, el camino, ese mapa, ¿sí? que es tan importante tenerlo simplificado y sintetizado. Ese mapa de evaluación va a ser nuestro mapa correctivo. O sea, es el mismo mapa, porque obviamente eso es lo que nos marca el camino. Luego técnicas podemos utilizar muchísimas. Entonces vamos a utilizar técnicas para corregir estas distintas cadenas que fuimos encontrando. Muy bien. Entonces, básicamente lo que vamos a corregir son estas zonas que hemos determinado en la evaluación, o sea, la explicación que te dimos antes, en la primera clave. Eso es lo que ahora vamos a llevar a la corrección. Cadena de extensión, por eso estaba limitado la flexión de cadera. Muy bien, entonces, vamos a utilizar posturas de cadena de cierre, te decía. Por ejemplo, para la zona de cintura escapular junto con cráneo, utilizamos esta postura, y luego también en él vamos a trabajar la postura global de cierre para involucrar también la pelvis, ¿no? Poniendo en tensión toda la parte lateral del cuerpo que corresponde a esta cadena de cierre. Y es muy importante pedirle una retrováscula, que sería justamente el patrón corrector de la cadena de cierre, porque recuerdas que la cadena de cierre me llevaba a la anteváscula. Entonces, estas son dos posturas con las cuales ya podemos corregir. A esto sí le podemos agregar manualidad, técnica miofacial, pero la base es entender la postura, ¿no? La primera sobre todo para corregir la zona superior, y la segunda global, pero que también se centra especialmente en la parte inferior, la parte pélvica, digamos. Muy bien. Y luego utilizamos posturas de cierre y extensión. Posturas para cadena de cierre. La primera, ya te había dicho, ya habíamos marcado, esta sería una segunda postura que vamos a utilizar, que conecta la cintura escapular, la clavícula, con todo el miembro superior, ¿no? Esto va a ser muy importante por la limitación que tenía por esta cadena Juan. Y otra cadena es, digamos, otra postura correctiva, es la postura correctiva para cadena de extensión, que es la que estás viendo aquí. Tenemos que tirar del isquion hacia el techo, buscando ese crecimiento, esa puesta en tensión entre los dos extremos de la cadena, el calcáneo por un lado, el sacro por otro, y los isquiones, para poner en tensión esta cadena de extensión, que no era la principal, pero era otra cadena muy importante que hay que trabajar
para poder corregir el problema de fondo en el caso de Juan. Y es importante aquí pedir que crezca también hacia abajo para poner bien en tensión la cadena de extensión.